Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio seguro en el que las emociones tienen una voz, las narrativas tienen un rostro y las historias marcan un proceso. Muchísimas gracias por acompañarnos y acá iniciamos un episodio más de Recolectando Saberes. Oiga, pues el día de hoy me acompaña una persona que es muy especial para mí, que ha sido alguien de quien he aprendido mucho desde la parte profesional, pero sobre todo no solo como colega, sino como persona. Es un gran ser humano y él es Enrique. Enrique, bienvenido a Recolectando Saberes. ¿Cómo Muchas estás? gracias. Pues nervioso, como que siento que tenía rato fuera de De las luces. Pero bien, la verdad muy contento por verte, tenía rato que no nos encontramos Sí. y siempre me hace mucha ilusión como encontrarnos. Ajá, qué No, padre. pues me da muchísimo gusto que te hayas animado a venir. Mm. Pensé en ti, digo, si bien te admiro mucho como colega, la verdad es que pensé en ti como este ser humano que ha dejado mucho de tu persona en mí, en mi proceso, en mi organización, que ya iremos platicando. Y pues muchas gracias. Y pues vamos a hacer el famoso salud, que es Salud. cheers. Ojalá disfrutes este café. Muchas gracias. Pero vamos a hacerte una pregunta como para ir rompiendo el hielo, que te vayas calentando motores. Ah, ¿te parece bien? Claro. Pensaba en, si tú tuvieras que ser una app, ¿qué app te imaginas que serías? ¿Qué elegirías ser? Yo creo que alguna que implicara traducción, Ay, ¿por qué? porque siento que me gusta escuchar y luego lo parafraseo. O si, por ejemplo, ahorita que tengo un tema mucho como familiar, veo como que están en disparejo y Ujú. me gusta como, tú lo que quieres decir es esto, y entonces como que ya medio, como que lo acomodan Claro. y siento que sería así como de, a ver, pregúntale a la app qué quiso ¿Qué decir. quise? Oye, que al final es lo que hacemos como Sí, terapeutas, se me ¿no? hace que Somos sí. traductores del interior. Yo creo que sí, porque al final, de hecho yo inicio la terapia diciéndoles, usted trae un motivo, yo no hice una formulación de caso, entonces como que se entiende o les trato de lanzar el mensaje de que al final son dos voces que tenemos que tener una misma causa, ¿no? Y siento que una traducción o una app de traducción es algo así, como que tengo eso, pero mi necesidad no se cumple si no la consigo, ¿no? Totalmente. Y al final es poder entender lo que la persona quiere transmitir, ¿no? Sí, 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 como, y siento que sería por eso, fíjate. Jamás hubiera imaginado que ibas a contestar eso. Pensé que ibas a decir como Excel. No, O algo no. así. No, ese sería gris. Sí, no, o sea, no, fíjate que sí soy como ordenado, pero tampoco así, ojalá fuera, así como los Cómo a números y veces todo. cambian las percepciones, ¿no? Que de Sí. hecho creo que es mucho del contraste que yo veía en ti, ¿no? Como la organización. También me ayudó mucho a entender que, a ver, todos somos organizados en un punto, ¿no? Ajá. Solamente vas entendiendo o viendo las distintas maneras que encontramos de organizarnos. Sí, y creo que con las cosas que te son importantes, o sea, fíjate que cuando me invitaste y me platicaste más o menos como de, "Ay, ver por ese lado", Ujú. yo pensaba, bueno, yo no he sido así siempre, o sea, no, sí, de verdad. ¿Cómo? Y de hecho, como que dije, lo voy a platicar, porque mi infancia, adolescencia, no era este personaje. De hecho, creo que era justo, bueno, no lo contrario, como que, vamos, más voluntarioso, como más niño, más como, yo quiero eso, acá. Lo que pasa es que, Tu lado de rebeldía. sí, sí, sí. Y adolescencia, pues, tantito peor, ¿no? Como que entonces era de Claro. todo, ¿no? Pero a mí lo que me cambió fue una mudanza, que también fue algo que luego como Claro. que, ajá. Y entonces ese fue como mi evento, ¿no? Porque a partir de ahí tuve que aprender a convivir con poco, porque mi casa se movía constantemente, llegando aquí, por Claro. ejemplo, muchos lugares, las personas, pues no conoces a nadie, entonces como que todo como empezar, pues tenía que hacerlo chiquito y muy como, ta, 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 como, ¿no? ABC, ABC, y entonces de repente me empezó a tener oye, qué bueno eres para esto, y entonces como que de ahí, pues, em, me doy el permiso, dice una vez, que a veces tu casa está como así y de repente es como, Wow, qué entonces, locura. más bien es que ese es un rol o un papel que me sale muy bien
y que aparte me gusta, o sea, genuinamente, Claro. pero no siempre soy así, o sea, solo es lo que Oye, dije. pero tú y yo estamos hablando que eres así, Ajá. pero ¿qué será así? Porque igual hay Así que sí. decir que, ¿y qué será? ¿Y a qué se referirá? ¿De qué habla este muchacho? Que tiendo yo mucho a la cosa de ordenar, Como la clasificar, como estructura. la estructura. Ajá. Y en el mundo laboral, pues una estructura, sobre todo en temas de psicología, pues están muy bien vistas porque por ejemplo, cuando doy clases o esto, pues siempre están como que siempre hace mucho sentido y la gente como que, porque yo también voy leyendo mucho las necesidades y etcétera. Claro, ¿cómo va el grupo? Si le va agarrando, Ajá. ¿no? Claro. En el tema de los Exceles y esto, o sea, cuando convivimos laboralmente, pues cuántos números y gráficas y pues como que todo eso me gusta. Y entonces se puede llegar a pensar que toda mi vida es Ordenada. ajá, y no. ¿Cómo? No, fíjate que, o sea, o sea, me gusta la cocina como pues separada en las especies, Ok. los tengo etiquetadas, sí, pero si un día se acaba el café y tengo más avena, puedo cambiar el bote sin que me cause como, ¿sabes? Como, Claro. no, ese bote no. Y así todo. O sea, ya ahorita que tengo el escritorio, ya que solo me dedico a la privada, pues sí tengo los post-its separados por colores, pero porque me gusta ver como Claro. la armonía de la combinación, no porque es de... Tiene que estar así. Exacto, ajá. Esta parte que dices me parece muy interesante, porque al final creo que la organización tiene que ver con armonía, ¿no? Con Sí, esta, como hasta visualmente, sí, sí, sí. como la paz que deja, ¿no? Sí, que llegues a este lugar que es como, ay, o sea, aquí está mi Claro. control, aquí está mi tal, y así en todo, la alimentación, el ejercicio, como que lo procuramos, no lo Claro. tenemos siempre, pero cuando lo logras sostener mucho tiempo, siento que sobre todo en un mundo que ahorita es muy como cambiante, muy rápido, Por supuesto. tener un espacio donde digas, aquí está, Claro, como mi el agua va casa. ahí acá, está súper bien. Oye, ¿y cuándo sientes que se convierte o que el orden, la estructura, entendiéndola como algo que te puede dar una funcionalidad, puede ser, ¿no? Y en cierto punto, pero yo siempre les digo en la terapia algo, donde está la virtud, está el defecto. Cuando cruza para acá es virtud, cuando cruza para acá es defecto. ¿Cuándo sientes tú, le podríamos llamar estructura o te gusta otra palabra? No, esa palabra está ¿Estructura bien, la sí. podemos dejar? Ok. ¿Cuándo sientes que se convierte en una virtud? ¿Cuándo es ¿Y cuándo se convierte en un defecto? Fíjate que, bueno, definitivamente o sea, el pro fue cuando laboralmente pues se aplaude mucho, pues se oye muy bien, qué claridad, qué, ajá. Claro. Y a mí, Se goza, ¿no? como La que, organización. pues es que al final es como que siento, ¿sabes qué? Me daba cuenta yo que yo acortaba muchos tiempos. O sea, a Ok. veces el ser como muy creativo también implica mucha libertad. Y yo soy como de, ya tenemos 2 horas y tenemos hambre. Entonces, como que cuando, sí, pero Aterrizar, ir al punto. Esa parte me gusta de ti. eso como que lo que generaba era como que todo el mundo decía, ay, gracias. Y entonces ahí era como, ok, sigue haciéndolo, ¿no? Cuando se volvió en contra, cuando puedo llegar a rígido, no sé cómo se diga, pero como, o sea, volverme muy rígido. Ok. Alguna vez en la adolescencia, me invitaron a pasar un año nuevo y entonces en mi cabeza era como el año nuevo es el 10, 9 Ujú, ujú. y la invitación era como para después, pero Ah, ok. yo lo entendí así. Si tú afuera del antro, Ajá, como, yo llegué puntual, antes y de las 12. como que era un after y etcétera. Y entonces el punto es que no, o sea, pasa después de ese tiempo y yo estaba súper ofendido porque era como, y entonces después, ahorita ya, Esto no es año nuevo, ¿eh? Esto es una... O sea, exacto, me imagino que así lo exacto. habrás vivido, ¿no? Era para amanecer. Claro. Y entonces pierdo, o sea, no voy a ir porque tal, ¿no? Y entonces a lo que voy es como, me volví muy rígido, pierdo el evento, ya Claro. después dices, pues, qué payaso, bájale tantito. Ok. Entonces, sí, cuando la vida lo puedo llegar a hacer como muy, los tiempos, la puntualidad, tal. Ujú. Y mi familia, por ejemplo, no es puntual, pues, y ahí es donde puedo llegar a tener como conflictos. Ya no, ya los estoy como chambeando. Como que vas en Ajá, eso. pero sí, cuando pierdo el equilibrio, sí.
Claro. Ajá, ahí. Y que yo creo que es mucho como estarte observando, ¿no? Para poder saber cuándo estás haciendo algo que te permite tener esa funcionalidad que mencionabas al Sí. inicio, porque incluso, bueno, no sé, me imagino que tú lo verás en terapia. Yo creo que somos un contraste, ¿no? Si nos pudieran ver allá, todos los seguidores que tenemos nos pudieran ver, es como, yo siento que es dualidad, mira, hasta tu café caliente, mi café frío. Tu Ujú. café sin nada, el mío trae, mira, todo el glitter. ¡Ah! Sí, sí, cuando me dijiste de Kane, yo, café americano, no, no. Sí, 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 me encanta. Y creo que es dentro de todo esto, siempre pensé que tu lado era el correcto, ¿no? O sea, digo, no por otra cosa, sino como en el sentido de, como es mi aspiración y es mi talón de Aquiles, Sí. a veces quizás el poner atención, el concretar las cosas, el no divagar tanto, ¿sabes? O sea, creo que eso me hacía sentir que el estar del otro lado era la solución, ¿no? Ya. Y algo que aprendí en la terapia es que me tocaba escuchar historias del otro lado y me decían, es que si fuera más relajado, es que si me soltara más, es que si no me tomara las cosas como tan en serio. Y entonces ahí entendí que no es hay un correcto e incorrecto, ¿no? No es que tengas que dejar esta estructura, sino de qué manera, como lo mencionabas tú, necesito observarme para aceptarla de algún modo y para convertir quizás dentro de este proceso la flexibilidad como tu palabra como a pensar, ¿no? Ay, Ujú. ay, mando tu proceso terapéutico contigo. No, pero me hace sentido porque justo lo que yo platicaba o me hacía ver mi terapeuta es lo que estás diciendo. Ujú. Eh, no podemos, por ejemplo, si yo funcionase solo como con la estructura, la rigidez, etcétera, yo en las áreas donde he trabajado he llegado a comentar, las cosas no se moverían, porque soy Totalmente. como tan, es que tiene que ser, es que tal, que la parte creativa no se me daba. Ajá, era Ajá, ajá. como, yo no podía pensar como fuera del horario de oficina, haz de cuenta, no, o sea, Ay, no así, claro. pero como esta cosa como muy, muy técnica, ¿no? 100%. Y cuando fui topándome con gente creativa, como Patti, como contigo, como que empecé a entender que si también escucho como pero ¿y si no es así? Y si Claro, pensamos desde el otro lado, del otro lado claro. o fuera de la caja y tal, y como que, Que también es 100% Patty, por ejemplo, ¿no? ajá, O sea, ese mix que hacen también. como que dije, pues entonces, a ver, practícalo, o sea, empecé a practicarlo yo y empecé, ya tengo unos, no tanto, pero unos 10 años, unos 3 para Okey, acá, como súper. entre a la mitad, ¿no? O sea, como que puedo llegar a ser técnico cuando ya está la idea, pero cuando estoy en la parte creativa, dejo que fantasee hasta donde me dé la gana. Claro. Y Y entonces lo entonces voy te a das cuenta soltar. que ahí estaba la creatividad. Ajá. Nunca se fue. Esa es otra, esa es también, esa es muy buena porque yo en algún momento pensé que lo mío era, fíjate, contrario a lo que planteas, yo tengo que ser estructurado. Yo no puedo pensar como una locura porque entonces me empecé a dar un discurso, ¿Y en algún momento sí lo anhelabas? sí, porque Okey. también siento que como que cuando sueltas una idea que se consuma y se hace algo como real, Ah, sí. también está muy padre verlo. Esa sensación la experimenté con mi carta de escribir. ¡Qué hermoso es! O sea, para mí era, vamos ahí aterrizando ideas en la plática. Y cuando Ah, hice una carta descriptiva dije: ¡qué increíble! Todo tiene sentido, y ¿no? como que, sí, como que al final es ver que la estructura también tiene un sentido, porque entonces Totalmente. ya sabes que la clase la tienes que empezar a terminar, que los temas ya, por ejemplo, alguien que está muy emocional ya tienes que ir como, etcétera, o sea, como, Cerrando, ajá. claro. Y también te da plus, pero el tenerla o incentivar la creatividad también te permite, se apagó la luz y resolverlo con las tijeras y el papel que había y te inventaste algo de último momento. Y también luego algo muy estructurado, como que, no, pues hay Claro, que reagendar. Y entonces es como, no, resuélvelo ya. claro. Entonces sí, o sea, sí me ha costado. No puedo decirte que no, pero también creo que ya estoy muy avanzado. O sea, creo que ya no estoy Claro. como que no me está cayendo el 20, ya estoy ahora como probando el equilibrio de las dos. Ay, Ahí qué voy. padre. Si pudieras nombrar este proceso, imaginarlo, te voy a dar 2 opciones. Una, Mm. como un meme, ¿qué meme sería? Y la otra opción, que puede ser más fácil, ¿con qué canción relacionarías tu proceso? Sí. La canción sí la tengo, aunque no sé si sea es una canción de The Killers que se llama, Be Still, que es como sé constante o mantente, así sería como la traducción. Okey, ¿te Esa. gustaría cantarla? Por supuesto. No, creo que no. Y meme, no sé, fíjate.
El de la chava que está pensando las cosas, ¿no? Es que como que siento que estoy como en alguien, tendría que ser un meme como que le cayó un 20, o sea, como que fue así Ok. caray. Ese sería como, pero no tengo idea. Pero la canción está buenísima. Y, o sea, que ya lo habías pensado antes. O sea, sí has Es, conectado tu proceso, porque conectamos los procesos con la música, ¿no? sí, sí, sí. Sí, o sea, no dije, un día más una pregunta, ¿no? Lo grabo. Por si algún día voy a un podcast y me Voy con preguntan con Claudia, qué Claudia es muy canción. preguntona. Muy narrativa esta señora. No, como que previo pandemia y pandemia fue como un momento en el que me sacudieron, creo que para bien. O sea, Ok. creo que incorporé salud mental de una manera muy hacer la vida y menos solo profe, solo como lo Ok. académico, sino como decir, bueno, eh, ju- eh, haz que sea coherente lo que estés diciendo, ¿no? O sea, yo entiendo Claro, que no le hacemos a todo y que tampoco estoy condenado a que afuera siempre me tengan que ver, oye, nunca claro. se enoja y tal, pero como que sí decir, pues también disfrútalo padre, ¿no? Porque luego me volví muy técnico, mucha actividad y mis redes las empecé a descuidar. Claro. Entonces, ahorita estoy como en ese equilibrio, por eso digo que sería como un meme de, "Ay, oh, Ok. oh". Sí, más bien sería como un yeah. Ok. Sí, porque ese es como, ahorita es donde estoy, ajá. Y Ok. está padre también, ajá, está Y interesante. creo que, bueno, no sé, pensándolo un poco en la idea, ¿no? Que justamente es recolectando saberes. Creo que la reflexión es un poco en ese sentido, ¿no? En darte cuenta que vas a seguir cambiando, que incluso la misma estructura, por nombrarla de una forma, pero que la estructura, lo hablamos ahorita, también tiene que ver con armonía, quizás con una creatividad distinta, o sea, no se anula, porque para Sí. hacer esta organización necesitas creatividad, ¿eh? Por colores y todo, muy organizado. Pero esta creatividad que dijiste una palabra, me parece que eso le escuchaba mucho a Patty en algún momento, y ese Ujú. como el sal de la caja, ¿no? Sí, Y yo la uso un chorro en terapia, porque incluso creo que dentro, por ejemplo, de mi TDA, ¿no? Que te puedes como permitir hay cosas donde te metes en otras cajas y sin darte cuenta podría estar como muy desenvuelta la parte creativa y al mismo tiempo estar como muy estructurada en otras cosas o rígida en otras áreas, ¿no? sí, sí, sí. Entonces creo que el ejercicio de cuestionarnos y salir de la casa nos permite también como conocer otras versiones tuyas que también pueden ser mucho más saludables, no sé si decir como versiones pues más sanas, diría yo, en ciertos momentos, ¿no? O sea, como que hay veces que te va a funcionar mucho esta versión tuya y darte cuenta que si tienes como o te conoces de otras formas, esas otras versiones también te podrían funcionar en otro momento, ¿no? O Claro. sea, Sí, muy en términos míos, ay, tú, no, o ¿qué sea, dijiste? cambia el contexto Ujú. y tu repertorio tiene que cambiar, o sea, tu Ujú, estilo ujú. tiene que cambiar. Eso es Entonces, concreto, esto es TDA. la clave está en lo que dices, tienes que estar dispuesto a salir de la caja. Porque en realidad, ese es lo técnico, pero así es como se va a entender, es como, o bueno, no es que se deba, pero es muy adecuado porque tienes que hacerlo vida, o sea, tiene que haber un momento en Totalmente. que digas, tú ahorita decías, es que yo veía y pensaba, yo no puedo con esa estructura, ¿no? Claro, Pero cuando dices, es que la mía es distinta, entiendes que la hay. ajá, solo que es diferente, o sea, que el hecho de que yo considere estructura lo que yo hago con alguien que es genuinamente estructurado, bueno, yo soy un Claro, bifón, pero mi estilo a mí se me acomoda. exacto. Y yo estoy perfecto con eso, que podría tener, te digo, a mí me encantaría tener las finanzas así, Claro, pero no, o sea, de repente sí soy de, ay, quiero viajar y voy claro. a hacer tal cosa. Entonces, sí me doy como el permiso, entonces mientras mantengas este balance y eh, la sensación de que lo tuyo es simplemente distinto y esa diversidad es lo que suma, súper, pues ya lo entendiste. Ajá. Claro, sí, Ujú. como que ya ahí 100% ya vas a estar, funcionando, bueno, o sea, como Sí, sí, uniendo todo, ¿no? ajá, como que ajá, al menos hay menos probabilidad de que te hundas, porque bronca siempre va a haber, problemas en el mundo, personales, etcétera, pero si decías tú ahorita esa armonía que tienes, este orden, lo ves, lo vives, lo convives, lo experimentas, Claro. pues ay, siento que sí es como el espacio donde a veces Es llegas cierto, ¿no? Y creo ujú, que es complicado pensar la salud mental sin la armonía.
Desde la armonía, como lo decías, ¿no? Quizás para mí este espacio puede verse organizado y quizás tú dices, no, quitaría esto, pondría esto, pero la armonía interna, ¿no? En la cual yo he integrado todo esto como un orden, Sí, sí, sí. es justamente como el objetivo, ¿no? O sea, entender como esta diversidad Sí, de la sí. estructura, ¿no? Tú lo planteas como si lo mueves para ti, pero ahora si lo movemos es un tema como más como prosocial. Por Y supuesto. entonces empezamos a entender a los otros distintos, porque luego eso es a veces lo que siento que pasa cuando la gente va a terapia. Después descubres que es un tema de comunicación. Es que la 100%. pareja, como que están hablando en tonos distintos, cuando lo sintonizas, lo conectan. O la persona que es que mi mamá, y cuando acomodas el mensaje real, se entiende. Entonces, ok, hacia la persona, lo que comentas. Y si eso lo sumas hacia los demás, Hacia lo social, claro. se puede volver ya es una cosa muy idealizada, pero pues a lo mejor una comunidad más. Totalmente. Pero qué interesante que justo al punto en el que aterrizas todo es la comunicación y que iniciamos hablando que qué app elegirías, Sí. elegirías algo de comunicación, ¿no? O sea, Sí. como dentro, quizás para, ay, déjame lo anoto, revisar. Excelente Insight en vivo. Fíjate que sí lo puedo utilizar como no te creas, no, qué flojera. Pues hasta hacia allá llevaste el análisis, ¿no? O sea, como la forma de observar la situación y es cierto, 100% es Sí. una forma de comunicarlo también, ¿no? Sí, a lo mejor sí muy pues bañada en que nos dedicamos a trabajar con esto, entonces a lo mejor como que estás muy hábil en el mensaje y cómo lo Totalmente. dices y tal. Pero sí, al final, pues es un mensaje que no es que sea muy técnico, es simplemente sentido común, o sea, como trata de llevar la vida más tranquilona o acercándote, dicen los modelos, a la persona que quieres ser, Claro. mientras lo disfrutas, ¿no? O sea, que esa será la parte de, sí procura el autocuidado, el ejercicio y todo, Claro. pero también que sea, pues no, si no te gusta, por ejemplo, a mí no me gusta ir al gimnasio, pero sé que tengo que hacer actividad física, pero me gusta más la actividad como al aire libre, Ok. pues procúrala, o sea, a lo que O ves sea, no, como. también encuentra cuál es tu forma de... Exacto, ¿qué es lo que decías tú ahorita de, pues cada quien en su espacio encuentra su pues sí, preferencia. eso mismo en todo, con tu gente que te acompaña, con la persona en la que te estás convirtiendo, lo que estás estudiando, lo que te estás dedicando, y entonces ya siento como que te puedes dormir más a gusto. Más como Oye, de- ¿y hay algún momento donde te hayas maltripeado con tu estructura? Sí. Que te hayas como, o sea, un acontecimiento donde dices, chin, o sea, creo que la estructura se convirtió en mi caos. Yo creo que en la primera parte, cuando estaba aprendiendo como a trabajar, o sea, como que mis primeras experiencias laborales en las que tuve que hacerme cargo o sea, cuando yo fui responsable de proyectos o de personas, creo que pude llegar a tener escenarios como poco tolerantes. Ajá, sí, Ok. sí. Qué interesante, Sí, ¿no? eso no está padre porque ya ahora viéndolo en retrospectiva, digo, ay, pero ¿por qué levanté la voz? O ese Claro. comentario que innecesario, ajá. Pero justo esa es la parte que te decía, como el poder conocerte dentro de esa estructura para saber cuál es la caja que no quieres volver, ¿no? Como continuamente nunca, no hay como Sí. una gran caja, sino vas pasando a niveles. Sí, fíjate que sí, sí, porque por ejemplo ahora que me toca tutorear, esas conductas las freno. O sea, como que, oye, nada más cuando llames atención, hablo en privado. O sea, como, porque ya ahora lo veo, o sea, a la distancia y digo, pero Claro, qué necesario hacer eso. Entonces ya como que, tampoco se fuera mucho, pues, claro. pero sí era una parte en donde la puntualidad y los 5 minutos ahí es donde yo digo, creo que ahí me metí el pie. Y cuando lo solté y vi que de todas maneras todo salía, dije, a ver. Claro. Y que el otro punto es, por ejemplo, a mí me pasaba que creo que era súper impuntual y todo, Mm, y muchas de las cosas, ¿no? Que veía, por ejemplo, cuando me tocó trabajar contigo, era qué, qué parte te toca como moverte, incomodarte para poder encontrar este otro lado, ¿no? Que es, llamémosle estructura, pero siento que ahí tenía también que ver con un tema de organización, ¿no? O sea, la forma en que yo estaba organizado en mi tiempo. Y creo que hay un punto donde era una forma fácil, pero internamente para mí también era un caos. Honestamente era como, Como. así soy, ¿no? O Ya, ya, así, ya. pero en el fondo, por eso te decía, sí había un punto como aspiracional de decir qué padre poder llegar a esta organización, Ujú. porque también implica muchísima ansiedad
la desorganización, ¿sabes? O sea, el no tener todo eso resuelto Sí. también es como, ay, no, ¿por qué tengo que ser tan...? Porque, por ejemplo, yo pierdo muchas cosas, ¿sabes? O sea, como parte de la inatención me lleva a perder, a olvidar, y entonces como que de repente ha sido de, espera, ¿no? O sea, también te puede dejar algo muy buena en la parte de la organización, ¿no? A ver qué piensas de eso. Me pasaba que cuando las personas, por ejemplo, dices tú, son muy olvidadizas o tal, alguien en mi familia o etcétera, yo lo que veía es que sí, o sea, el costo es que se tienen que estresar como en momentos como muy ráfaga, muy repentinos, Claro. pero también se volvían muy rápidos para resolver cosas. Y mi estructura me hace más como, a ver, pero hay que regresar y entonces como que, ¿Será buena idea? ajá, entonces como que, entonces son como, ya. Y Claro. ahora, yo creo que al final es el equilibrio, porque también si vas de viaje y se te olvidó la visa y vas en vía ahumada, Claro, por supuesto. o sea, pero que haces el coraje y te regresas, o el viaje Y se eso es puede. como el estrés o la ansiedad que es como de, ay, no, necesito intentar cosas diferentes, ¿no? Pero piensa, ¿qué tal que, por ejemplo, dijeras, lo que no se me puede olvidar es la visa, digo, por pensando en un viaje así, Sí, ¿no? sí, sí. Esto, o sea, como 2, 3 cosas importantes y lo demás lo sueltas. Por ejemplo, el desayuno. Es que Claro. sí, o sea, como que ¿Cuáles son las cosas que puedes soltar en la vida y cuáles son las cosas que sí o sí van a necesitar estructura, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa mucho sí. ahora con la maternidad, que digo, o sea, una vez me acuerdo que Daina me decía, ay, no, qué interesante verte de mamá perder todo. Decía, es algo muy curioso porque, o sea, yo puedo perder todo, o sea, incluso ese día se me había olvidado la cartera, Ujú. pero algo de ellas no se me olvida, ¿sabes? O sea, qué interesante Como cómo toda la juguetitos y así. organización, todo, o sea, el Ajá. pañal, el cambio de ropa, eso, salida a tiempo, o sea, toda la Ya. organización que me ha beneficiado, que me ha reducido el estrés, la ansiedad, y entonces digo, ok, o sea, qué bueno que tengo toda esa estructura y ahí sí como que no puedo ser flexible, ¿no? Porque se me olvida el pañal, no es como de, "Ay, fluye, te pongo ahí una Sí, hoja". sí. Sí, vamos al Oxxo y le compramos un juguito de no, porque estás Claro, cuidando la dieta y todo. pero exacto, pero hay cosas, por ejemplo, yo en la comida sí soy muy flexible, es como de, está bien, no pasa nada, es bien, un shot, Okey. no te creas, pero como que hay partes donde dices, está bien, ¿no? Entonces creo que en la vida, digo, trasladado es igual, ¿no? O sea, hay partes donde dices, creo que me puedo mover de mi estructura y hay otras donde dices, es que la necesito, no solamente como porque debe ser, sino porque eso implicaría, quizás me implicaría un problema más grande de lo que implica el orden. Exacto, exacto, ahí es verlo a corto, o sea, mediano o largo plazo. A Ujú. corto plazo es, ay, ahorita nos vamos a relajar y que Enrique mañana se preocupe, pero me decía un paciente, llega la cuenta y ves el que estabas gastando, ajá, y Claro. dices, ¿por qué no me detuve antes? Pues entonces haz lo que Qué sea gran ahorita, metáfora ¿no? para la terapia. A Vas cargando haciéndole cargos a tu salud mental y luego igual lo ya vas a está a pagar. tope, igual que la de crédito, pero Exacto, que están malditas, no, pero es que tienes que aprender a manejarlas. Entonces, al final ahora, es difícil porque al final sí, o sea, lo que escucho lo que estamos diciendo y digo, si hace sentido, el tema es empezar a practicar. hoy sí. Esa es la parte. Sí, sí, no sé cómo. Ay, sí, otro episodio. No, pues, no, no, o sea, es hacerlo vida, o sea, como que es un poquito lo que decía, ¿no? Como, bueno, irte dando cuenta que después ya cuando volteas a ver lo que haces tú como mamá y te reconoces, te evitas a la compasión cuando dices, se me olvidó la cartera y lo resuelvo, Sí, claro. pero te reconoces tu mamá siendo como Como ves intensa, todo esto que haces. ya ganas. O sea, ahí está el tema. Entonces acá yo creo que más bien es o hacer la tarea de empezar a practicar el equilibrio o ir a terapia y descubrir. Y claro que sí, saque su terapia. Oye, oye, Enrique, pues me encanta. Yo feliz seguiría platicando, pero pues ya te me tienes que ir. No te preocupes, yo Voy a necesitar tiempo, pero no, me encanta que hayas aceptado venir. ¿Cómo te sentiste? Me siento empolvadón, como que me fui conectando ya con otras cosas y me pierdo a veces. Terminó siendo un proceso terapéutico para los dos. Fíjate que es que como me platicaste, me puse a reflexionar previo y se me hizo interesante porque el quitarme esta cosa de no vayas a explicar lo teórico, sino voy a platicar como lo tuyo, como que venía tuve semanas muy reflexivas últimamente, lo cual Ok. te agradezco porque al final
Además que convivir contigo es como siempre muy ameno, muy Muy cálido. rico. Las reflexiones previas y lo que me devuelvo también las devoluciones que me hacías, como que me conecta bien darme cuenta que es también padre toparse con, estar abierto a la diversidad, estar abierto como a otras voces porque también te hacen eco a Claro. esas personas. Yo te agradezco, Ay. yo te agradezco. No, pues muchas gracias por haberte dado el tiempo. Espero que puedas venir más adelante. Muchas gracias. Y pues muchas gracias a todas y a todos por estar acompañándonos aquí en su podcast Recolectando Saberes.